Buenas tardes, espero todos se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Como bien sabemos, damos inicio a un parcial nuevo. Este corresponde al proceso de atención enfermero y control de niño sano. Para este parcial vamos a tener la evaluación de la siguiente manera. El 40% corresponderá al examen de evaluación. El otro 30% corresponderá a un proceso de atención en enfermería pediátrico que conformará el otro 30% de la calificación y el otro 30% de la calificación corresponderá a las tareas. Estas tareas, como ya bien sabemos, tendrán que enviarse al correo carlinegrete09@gmail.com. Como características de cada tarea, pues debe de llevar la carátula, la tarea solicitada y la bibliografía, por favor. En la carátula debemos de colocar la institución en la que estamos actualmente cursando nuestra especialidad, el nombre del docente, nombre del alumno, título de la tarea a evaluar, la especialidad que se cursa, día y horario en que se cursa la especialidad y la fecha de elaboración o de envío, así como ustedes mejor lo determinen. Entonces vamos a platicar un poquito de lo que es un proceso de atención a enfermería. El proceso de atención de enfermería, pues es un método sistemático mediante el cual los profesionales de enfermería planifican, ejecutan y evalúan sus cuidados personalizados con la finalidad de satisfacer las necesidades de la salud de cada paciente, lo que nos asegura una atención integral basada en una evidencia científica. Vamos a definir lo que es la enfermería. La enfermería es una disciplina centrada en el cuidado del paciente, que aborda todos los niveles, aspectos físicos, emocionales, sociales y ambientales. Su objetivo principal es garantizar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de los pacientes. Esto de manera colaborativa y activa en la atención médica y en la promoción a la salud comunitaria. Las funciones fundamentales de la enfermería pues son la atención directa al paciente, donde vamos a llevar a cabo la administración de medicamentos, el monitoreo de signos vitales, la asistencia y procedimientos médicos, así como el cuidado de heridas. También vamos a instruir a nuestros pacientes y familiares con la educación y la promoción a la salud sobre los hábitos saludables y la prevención de enfermedades. Debemos de llevar un acompañamiento del paciente en situaciones críticas de vulnerabilidad con un apoyo emocional y social. Una planificación de recursos en unidades de salud, así como la coordinación de equipos y registro de información clínica con la intención de tener una buena gestión y administración de nuestros recursos en las unidades de trabajo. Participar en estudios de salud con la intención de mejorar las prácticas de enfermería y la atención a nuestros pacientes para mejorar un desarrollo profesional y fomento a la investigación. Los enfermeros y enfermeras pueden trabajar en hospitales, en clínicas, en consultorios, en comunidades, escuelas o bien programas de salud pública específicos, así como en organizaciones no gubernamentales y en empresas que están enfocadas en el bienestar, en la salud. Según su formación, también pueden especializarse en áreas como enfermería pediátrica, geriatría, enfermería quirúrgica, enfermería de emergencias o de cuidados intensivos.
Para ejercer como enfermero o enfermera en México, se requiere estudiar la licenciatura en enfermería, que combina materias teóricas y prácticas clínicas. Esto con la intención de obtener una cédula profesional que nos otorga la autoridad educativa correspondiente para poder ejercer dentro del marco legal. Posterior a ello, podemos cursar especialidades o maestrías o diplomados, esto con la intención de ampliar las competencias y especializarnos dentro de nuestra profesión. En México, la enfermería representa una fuerza laboral de predominio femenino, con un aproximado de 620,000 personas dedicadas al servicio remunerado de la enfermería, lo que nos da un papel crucial en la atención práctica de la salud. Estos son datos del INEGI en el 2021. De ellos, 79% corresponden a mujeres y 21% corresponden a hombres. Tenemos aquí que por cada 1,000 habitantes hay aproximadamente 3,5 profesionales en enfermería, lo que corresponde muy inferior al estándar recomendado por la OCDE de 9 enfermeras o enfermeros por cada 1,000 habitantes. Entonces, como podemos observar, la distribución del personal de enfermería pues está por debajo de la cantidad necesaria por cada 1,000 habitantes. Tenemos una tercera parte de distribución del personal y a veces nos preguntamos por qué nos es insuficiente el tiempo o por qué no se cumple con el trabajo que se requiere para eh, terminar una jornada laboral, ¿no? Porque cada uno de nosotros está haciendo el trabajo de lo que debería de hacer 3 enfermeras o enfermeros. La distribución por tipo de formación nos indica que el 53, el 18% corresponde a técnicos en enfermería y el otro 28% corresponde a o bien paramédicos. El personal semanales, donde se elabora más de 48 horas. Este 14% enfrenta una informabilidad laboral en el marco más amplio de los profesionales de la salud, donde alcanzamos el 18%, siendo mayor en ciertos grupos jóvenes y en ocupaciones con menor escolaridad. La mayoría, aproximadamente el 98%, trabaja en el sector terciario de servicios, el 91% en hospitales, clínicas o consultorios. De ese 98%, el otro 5% en el gobierno o organismos internacionales y el otro 5% en otros subsectores. La edad media del personal de enfermería va a un porcentaje del 33% entre 15 y 29 años de edad y el otro 52% corresponde a enfermeras que tienen entre 30 y 40. Tenemos una mayor prevalencia de enfermeras adultas jóvenes ejerciendo esta noble vocación. En el 2025 observamos que existen enfermeras especialistas, un aproximado de 4,330 enfermeras especialistas. Esto con un salario promedio de 18,700 pesos mensuales, trabajando un promedio de 28,2 horas por semana. La edad promedio de estas enfermeras especialistas corresponde al 45,4 años de edad. Como podemos observar, el equipo
especializado de enfermería sigue siendo reducido en comparación con la población total de enfermería. Dentro de las áreas más demandadas de especialización para el área de enfermería son la oncología, la neonatología, la salud pública, la perinatología, el cuidado del adulto crítico y la rehabilitación. La formación de estas enfermeras está concentrada en alrededor de 70,000 enfermeras, con estudios de posgrado o posttécnicos, representando solo el 11% del total de las enfermeras y enfermeros que se encuentran activos. Para el 2023 observamos que los estados con mayor número de enfermeras y médicos, según la IMCO, son Ciudad de México con 5.79 profesionales por cada 1,000 habitantes. Nayarit, 3.79 profesionales por cada 1,000 habitantes. Colima, 3.77 profesionales de la salud por cada 1,000 habitantes. Guerrero, 3.72 profesionales por cada 1,000 habitantes. Tabasco, 3.66 profesionales de salud por cada 1,000 habitantes. Baja California Sur tiene 3.63 profesionales por cada 1,000 habitantes y Yucatán tiene 3.56 profesionales por cada 1,000 habitantes. Zacatecas tiene un promedio de 3.5 profesionales por cada 1,000 habitantes. Campeche también corresponde a un 3.5 por cada 1,000 habitantes y Aguascalientes 3.48 profesionales por cada 1,000 habitantes. Esta estadística va en conjunto de enfermería y médicos. No hay un dato estadístico solo de enfermería o solo de médicos que nos pueda arrojar donde encontramos la mayor cantidad de enfermeros o de enfermeras trabajando en qué estado. ¿Por qué quisimos mostrar esto? Porque quiero mostrarles esto, porque tenemos que observar que en toda nuestro país, la mayor concentración de el personal de enfermería que es laboral y que presta sus servicios, tenemos el 5.79 en Ciudad de México. Y de ahí, los siguientes 9 estados son Nayarit, Colima, Guerrero, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Zacatecas, Campeche y Aguascalientes. Por ejemplo, Oaxaca, Chiapas, Sonora, Sinaloa, son estados que tienen poca cantidad de personal de enfermería trabajando. Y si dijimos que requerían al menos el 9 por cada 1,000 habitantes y tenemos que en Ciudad de México tenemos trabajando 5.7 por cada 1,000 habitantes y que el estado, dentro de los 10 primeros estados que tienen la mayoría de los profesionales laborando en ese estado, tenemos como Aguascalientes el 3.48. ¿Qué quiere decir esto? Que estos estados están trabajando al triple, pero imagínense cómo se elabora en Oaxaca, en Chiapas, en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, que ni siquiera se encuentran dentro de los 10 primeros estados que tienen la más cantidad de profesionales o profesionistas en esos estados. Y entonces con esto quiero decirles que es de manera preocupante porque lo que se intenta es que se descentralicen los servicios sí, la atención de los servicios en salud. Y para ello hay estrategias para la ampliación del rol de enfermería. Y estas estrategias pues fueron diseñadas por la Secretaría de Salud con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud.
en donde su objetivo principal pues es redistribuir geográficamente a las enfermeras y enfermeros, priorizando zonas de alta marginación y aquellas zonas que tienen necesidad de atención primaria. Otro de sus objetivos pues es optimizar las funciones de enfermería mediante la delegación de tareas clínico-asistenciales a enfermeras, aumentando así la eficiencia. También se pretende ampliar roles y competencias de atención primaria en enfermedades crónicas no transmisibles y promoción de la salud. Este plan se va a llevar a cabo desde el 2025 al 2030 en México, impulsada por la Secretaría de Salud con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Tiene como objetivo principal, pues, fortalecer la fuerza laboral de enfermería, mejorar su distribución geográfica y garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud en todo el país. Esta estrategia, pues, se centra en el desarrollo de una hoja de ruta nacional construida de manera colectiva e intersectorial, basada en diagnósticos actuales y experiencias internacionales. Como estrategias tenemos un diagnóstico y una evaluación de la fuerza laboral, donde se van a realizar revisión de informes nacionales e internacionales sobre enfermería y el personal de salud. Se van a identificar brechas actuales en número de profesionales, capacidades y distribución territorial. Y el análisis de avances del Plan Rector de Enfermería 2025-2030 y los retos pendientes. Entonces, vamos a tener una revisión de las competencias del personal de enfermería, los lugares donde la distribución es mayor o menor y donde hay la necesidad de tener personal profesional en salud, y se hará la evaluación para después de generar esa estrategia, de generar estrategias probablemente de reubicación o de reacomodo de personal, se realizará la evaluación para ver si tiene un mayor impacto, mejoraron en la cobertura de atención en salud o no fue correcto esta estrategia que se está tomando. Dentro de los ejes prioritarios encontramos la cobertura equitativa, donde se van a distribuir las enfermeras y enfermeros de manera que se van a reducir desigualdades regionales y se va a garantizar una atención sanitaria en zonas rurales y marginadas. Se van a fortalecer programas educativos y de especialización que permitan que el personal tenga una mayor profesionalización y una retención del personal, así como bienestar y condiciones laborales, donde haya una mejora en remuneraciones, conciliación laboral y oportunidades de desarrollo profesional. También se van a implementar mecanismos intersectoriales que aseguren decisiones basadas en evidencia y una planificación de estrategia continua. Tenemos como líneas de acción la construcción de indicadores y sistemas de información que nos van a ayudar a planificar la distribución de este personal de enfermería. La implementación de programas de incentivos para la ubicación en zonas con déficit crítico de personal, así como la coordinación con instituciones formadoras de enfermería para ajustar la oferta educativa y la demanda nacional. Se van a crear programas de movilidad interna y de seguimiento de la carrera profesional con la finalidad de optimizar la cobertura. Dentro de la gobernanza vamos a tener un diálogo permanente entre la Secretaría de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, así como los actores locales de esta planificación. Habrá evaluaciones periódicas para medir impacto en cobertura, equidad y calidad en la atención, así como una retroalimentación basada en la evidencia para ajustar estrategias de distribución y capacitación. De esto, quiero decirles que las enfermeras y los enfermeros prestan más del 80% de los cuidados prácticos en salud cuando están participando tanto en hospitales como en consultorios como en unidades especializadas.
Nos permite conocer la organización de los recursos, así como la clasificación de hospitales por tipo de atención, nivel de complejidad e infraestructura, lo que nos facilita la derivación adecuada de pacientes y optimizando la calidad de servicio. Y vamos a hablar un poquito de la norma oficial 019 SA 3/2013. No sin antes escuchar a qué les suena toda esta estrategia de la que les he venido hablando hasta ahorita. ¿Quién me dice yo? Yo me suena esto. ¿Han oído hablar del IMSS Bienestar OPD? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctora. Eh, Le entendí que es como que quisieran hacer la universalización del sistema de salud, algo así, Es parecido. correcto. Eso es la universalización del sistema de salud y a eso corresponde. Por eso les decía si se les hace conocido el IMSS Bienestar OPD. Buenas tardes, maestra. Yo soy Hola, parte buenas del tardes. IMSS Bienestar UPD ahorita, en este momento precisamente. Ya tenemos, vamos para 3 años que se hizo Hospital IMSS Bienestar en donde yo estoy trabajando. ¿En dónde trabaja usted? En En el el hospital Hospital General, bueno, ahora Hospital IMSS Bienestar de Cabo San Lucas. en San Lucas. Oh, muy bien. ¿Y cómo les ha ido con la implementación de este nuevo sistema de salud? Y pues, la verdad es unos contras y otros pro porque, por ejemplo, yo que no tenía ningún contrato y no estaba ni formalizada ni nada por la secretaría. Cuando empezó el IMSS Bienestar, pues prácticamente yo entré con la base del IMSS Bienestar. O sea, en cuanto a dinero, o sea, los que no teníamos nada, nos ha ido un poquito mejor, pero en cuanto a recursos, pienso yo que estamos batallando más, o no sé, también porque cuando recién entré a trabajar yo, que ya tiene como 7, 8 años, no teníamos tanto paciente y ahorita creo que el hospital ya no aguanta la capacidad de la población, entonces no sé si también estemos batallando por eso. Ok. Entonces, ¿usted considera que mejoraron sus condiciones laborales? Tiene más seguridad laboral, más sin embargo, la, el insumo, ¿no? Para poder trabajar ha disminuido o bien no ha sido suficiente para la cantidad de personal que ustedes, de pacientes o de usuarios que ustedes atienden. Ujú. Hay varios, por ejemplo, los que eran de la Secretaría, los que son formalizados, federalizados, este, ellos, ellos dicen que sí están batallando un poquito porque creo que ellos sí como que les intentan disminuir pues las cosas que ellos ya tenían, pues algunos beneficios. Pero yo que, por ejemplo, no tenía nada, como que nos estaban apenas como que subiendo a ese nivel, pues es lo que estamos luchando ahorita, como que no se emparejen, pues. Pero yo también había escuchado eso de que querían hacer, de que todas las unidades fueran un solo, para que todos los pacientes se pudieran atender en cualquier parte, pues que fueran como una sola, pues, derechohabiencia, por así decirlo. Y Ujú, pero ahorita, pues, por ejemplo, nosotros que tenemos 3 años ya, llevamos para 3 años, o sea, sí se batalla poquito porque como tal, aquí en el hospital donde yo trabajo no hay como que un jefe como tal del IMSS Bienestar, sino que son como jefes estatales, pues están estatales y esos de repente son los que vienen y nos hacen como que la revisión a nivel hospital, pero en hospital todavía está el mismo personal, pues como tal. No sé si eso también tenga que ver a lo mejor, porque por ejemplo ahorita nosotros estamos en muchas marchas y eso de que no hay insumos y en las redes siempre dicen de que el IMSS Bienestar provee todo, de que está completo el insumo, de que hasta sobra y que no sé qué tanto. Y cuando nosotros, pues, sabes que ni jeringas ni mogoteros tenemos para atender a los pacientes. Y obviamente los pacientes, pues, no saben o no entienden esa parte, pues piensan que uno es el que, es que no nos quieren atender, es que nunca tienen nada, nos quieren mandar a comprar todo. Y pues ahí, pues, nosotros no tenemos nada que ver en esa parte, pues. oh, ya, Gabriela. No, pues mire, fíjese que es un ajuste, ¿no? Lo que sí podemos observar es que esto es una realidad porque no es algo que la Secretaría de Salud haya implementado de la noche a la mañana. Como podemos observar,
Son estrategias que se están generando por la Organización Mundial de la Salud. Y sí comprendo esa parte de la diferencia entre personal federal, estatal y ahora nuevas bases sin bienestar. Las condiciones laborales eh, de los tres financiamientos del personal, porque son tres diferentes financiamientos del personal, son diferentes. Porque, por ejemplo, usted está contratada por Bienestar, sus condiciones laborales difieren de aquellos que tienen condiciones laborales de contratación por la federación y aquellos que tienen contratación de condiciones laborales por el Estado. Pero lo que sí le puedo garantizar es que en algún momento se tienen que homogeneizar todas esas condiciones y todo el personal tiene que pasar a ser parte, ya sea regresar a ser de la Federación del Estado o bien de IMSS Bienestar. Lo que se pretende es que al final de todo esto terminemos o terminen siendo todos IMSS Bienestar para que el financiamiento sea el mismo. Se tienen que homologar condiciones laborales para todos, ya sea que se implementen las que ya se tiene, Gabriela, como usted de nuevas bases sin bienestar, o bien que se generen acuerdos con la intención de homologar y pactar las condiciones laborales que se tienen en general, ¿no? O sea, que las tres diferentes vertientes pues hagan una sola y entonces el financiamiento económico del personal sea por IMSS Bienestar y las condiciones laborales sean las mismas para todos. Pero eso se va a completar hasta el 2030. Sí, de Ahora, hecho, ahorita nosotros ya empezó, como que ya estamos en transición. Ahorita hay tres tipos de personal. Por ejemplo, los que teníamos, no tenían contratos o tenían contratos nuevas unidades, que en este caso nuevas unidades era como que el contrato que le precede a las bases de la Secretaría. Esos ingresaron con IMSS Bienestar OPD directamente con la base. Y los de la Secretaría, por ejemplo, ahorita los que eran federales, o sea, los más antiguos, que en mi caso en mi hospital eran como 6, creo, ellos ya pasaron a ser, les llamaron IMSS Bienestar transferidos y están pendientes todavía los formalizados de la Secretaría, o sea, los que no eran base federal, como eran los que eran base estatal, ellos están pendientes en la transición a pasar IMSS Bienestar, que ellos creo que también serían transferidos, así les están llamando a ellos. sí, y al final de cuentas todos vamos a terminar siendo uno mismo, con un mismo órgano rector, porque la Secretaría de Salud no puede desaparecer. Muchas personas hablan de que la Secretaría de Salud va a desaparecer. No, la Secretaría de Salud no va a desaparecer. La Secretaría de Salud es un órgano rector. Lo único que están tratando de hacer es como homogenizar todos los servicios de salud. ¿Con la intención de qué? De la universalización. ¿Y a qué nos referimos con la universalización? Pues con esa parte donde el paciente, o le llamamos cliente, como ustedes así lo prefieran, el cliente determina o decide dónde tiene la mejor atención. Y entonces es a donde va a asistir. Eso me parece correcto porque a veces nos hemos enfrentado en situaciones, por ejemplo, cuando se tiene un accidente y se está de viaje, pues regularmente uno no carga con sus documentos, ¿no? O sea, uno pues va a viajar a visitar a la familia o a divertirse, qué sé yo, ¿no? De trabajo. Y entonces, eh, lo que se pretende es que haya una base de datos donde si yo estoy en Guerrero y tengo la necesidad de acudir a un servicio de salud, puedo hacerlo sin necesidad de que me pidan tanta documentación, porque con mi CURP o con mi nombre van a acceder a mi base de datos y van a poder brindarme la atención porque en esa base de datos va a existir todos los documentos que yo necesito para recibir esa atención. Esa es una. Y la segunda, se va a tener acceso eh, a distancia de mi expediente clínico. Entonces, cualquier médico del país puede atenderme y saber mis antecedentes, así como los tratamientos que yo voy llevando. Y entonces eso se escucha muy bien, ¿no? Se escucha
Bueno, y agregado a eso, pues puede ser en cualquier institución de salud, ¿no? Dígase IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, IMSS Bienestar o en cualquier instancia de salud. Y eso suena muy bien, porque al final de cuentas yo voy a tener la opción de decidir dónde quiero o dónde tengo un mejor servicio de salud, ¿no? Esto, al final de cuentas, cuando el establecimiento en atención de salud tiene mayor demanda de servicio, pues el gobierno tiende a apostarle más en la economía de ese hospital, de esa clínica, y eso nos genera más fuentes y oportunidades laborales, ¿no? Porque al tener mayor demanda de servicio, pues tengo que tener mayor cantidad de personal y obviamente mayor infraestructura y mayores insumos. ¿Qué va a pasar con las personas que, por ejemplo, tenemos una seguridad social como un IMSS, un ISSSTE, un ISEMI, y entonces nos queremos atender en OPD? Bueno, pues el seguro social, el ISSSTE, el ISEMIN van a tener que hacerle el pago correspondiente a la institución de salubridad o de salud para, con la finalidad de cubrir ese servicio que se me otorgó y la necesidad de la cobertura del tratamiento. Y entonces de esa manera eh, van a equilibrar esa parte de tener exceso de personas que demandan el servicio y la cantidad de insumos que se necesita. Pero como bien sabemos o como bien hemos visto en esta ponencia, esto es un proceso que lleva un poco de tiempo. Se cree que para el 2030 pues ya se va a tener un avance importante en todo esto. Y ahorita pues estamos con la adaptación. Al final de cuentas es una adaptación donde su nombre lo dice, con la transición de, ¿no? Am, yo creo que hace todavía, a inicios de año me parece, había más desabasto tanto de medicamentos como de materiales. Creo que actualmente, digo, no sé a expensas de lo que ustedes me digan en sus zonas de trabajo, pero creo que actualmente se está mejorando esa cobertura de manera parcial, ¿no? Entonces, creo que sí va avanzando, pero esto pues es una adaptación porque al final de cuentas también tenemos resistencia del personal, resistencia de la autoridad, resistencia de pues de las personas que distribuyen los insumos, ¿no? Entonces, hay resistencia. Siempre cuando hay un cambio, generamos una resistencia a todo cambio. Y entonces, eso de alguna manera va retrasando todo eso, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué estamos hablando de esto. Me van a decir, bueno, entonces vamos a platicar de lo que nos habla la norma oficial 019 de la Secretaría de Salud en el 2013. Esta norma nos establece los requisitos, competencias y especificaciones mínimas para la práctica de enfermería en México, tanto en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud como de manera independiente, garantizando la atención de la calidad y la seguridad para los pacientes. Esta norma tiene como finalidad definir características y especificaciones mínimas para la prestación del servicio de enfermería, lo que nos asegura que el personal cumpla con responsabilidades y funciones acorde a su formación académica. Es de manera obligatoria para establecimientos del Sistema Nacional de Salud donde se presten servicios de enfermería, personas físicas que ofrezcan servicios de enfermería en forma independiente. Y para poder comprender esta norma tenemos que hablar de algunos conceptos, donde hablaremos de lo que es el cuidado. El cuidado son acciones dirigidas a atender necesidades básicas, mejorar la salud y la calidad de vida del paciente y su familia. Esto incluyendo una enseñanza y un apoyo emocional.
Los cuidados de enfermería se refieren a, dependiendo de la complejidad, se pueden clasificar en bajo, mediano y alto. Y son los que son proporcionados por personal capacitado acorde al nivel de complejidad. Los diagnósticos de enfermería nos referimos a la evaluación de la salud del paciente para determinar intervenciones necesarias. Las intervenciones de enfermería pueden dividirse o clasificarse en dependientes, independientes, interdependientes, donde las dependientes tienen una bajo prescripción, se encuentran bajo prescripción médica. Las independientes son autorizadas por la formación del profesional. Las interdependientes son en colaboración con otros profesionales de la salud. Dentro de las funciones del personal de enfermería tenemos la asistencial, la administrativa, la docente y la de investigación. Y entonces vamos a clasificar a nuestro personal de enfermería, donde vamos a clasificar los profesionales de enfermería. En esta clasificación se encuentran las enfermeras generales, las enfermeras especialistas o enfermeros especialistas y aquellos que cursan por una maestría o un doctorado. Como técnicos en enfermería tenemos todos aquellos y aquellas enfermeras que tienen un nivel medio superior y que tienen o bien que son profesionales técnicos o bien que son especializados. Y dentro de la enfermería no profesional encontramos los auxiliares, los estudiantes y los pasantes. Su prestación de servicios se realiza en hospitales públicos, privados y de manera independiente, donde atienden los roles del personal según su nivel académico y su competencia. Las auxiliares realizan cuidados de baja complejidad bajo supervisión. Los técnicos brindan cuidados de mediana complejidad ejecutando acciones interdependientes. Y los licenciados desarrollan planes de atención y participan en la investigación, así como los especialistas y los posgraduados lideran la educación, la investigación y la gestión de los servicios de enfermería. Y entonces nos vamos a regresar un poquito al inicio del tema, donde yo les decía que una de las estrategias es la evaluación del personal, la competencia del personal y la redistribución del personal, así como de las actividades y las acciones a realizar. ¿Cuántos de ustedes no están en su unidad de adscripción o en su lugar de trabajo ejerciendo, por ejemplo, con un sueldo de auxiliar, realizando actividades de un profesional con el sueldo del auxiliar? O bien ustedes que se están especializando y que tienen pues ya una licenciatura y están contratadas como técnicas haciendo funciones de profesional o de licenciatura y con un sueldo de auxiliar, ¿no? Entonces, lo que pretende estas estrategias, pues es acomodar a cada profesional de forma justa y equitativa en el área laboral que corresponde, así como eh, la, la, la remuneración económica sea de acuerdo a la competencia y a las actividades que se realizan. Por ende, los establecimientos y los prestadores de servicios pues deben asegurar que el personal cuente con títulos, certificados, constancias oficiales y que sean legalmente expedidos y registrados por autoridades competentes, buscando de esta manera homogenizar y elevar la calidad de la atención en la enfermería, asignando responsabilidades claras al personal de acuerdo a la formación académica y promoviendo la seguridad del paciente, así como la eficiencia de los servicios de salud. Y entonces vamos a ver qué son los paradigmas, metaparadigmas de enfermería, donde corresponden a la salud. Y la salud la tenemos definida como el grado de bienestar
que experimenta el cliente o el usuario y que puede tener diferentes significados para cada paciente en el entorno clínico y el proveedor de atención. Tenemos como persona aquel de manera holística. Bueno, lo encontramos de dos maneras de definición. En la primera encontramos la definición holística, donde entendemos que todo va más allá de la suma de las partes y que si se analiza el todo como un agregado se pierde algo de esa totalidad. Y en la segunda definición tenemos que teniendo partes ampliamente identificables, ya sea biológicas, psíquicas, espirituales y sociales, y según su rol como receptor real o potencia del cuidado de enfermería. Y tenemos el cuidado de enfermería, que se define como lo que hace la enfermera para y por y con la persona. Y el ambiente, que lo definimos como el entorno interno y externo que afectan al paciente, incluyendo todas las condiciones positivas o negativas del entorno físico, familia, amigos, personas. Esto de manera significativa en el lugar donde van a realizar o van a solicitar su atención médica. Y entonces tenemos como definición de metaparadigma, pues el conjunto de conceptos que nos identifica fenómenos particulares de interés para una disciplina. Y entonces en el metaparadigma, pues son unos elementos que nos permiten definir tanto los objetivos como el alcance de la práctica de enfermería, lo que nos proporciona un lenguaje común y consistente para la disciplina. Este metaparadigma se debe de integrar al modelo de cuidado de enfermería, lo que se debe implementar en instituciones de salud desde el 2007. Nuestro modelo de cuidado de enfermería utiliza los 4 conceptos del metaparadigma como supuestos principales, junto con el proceso de atención de enfermería y los planes de cuidados de enfermería, a los que denominaremos PLACE, que nos ayuda a estructurar la atención, garantizar la calidad y orientar la formación académica, todo con la finalidad de fortalecer la capacidad de los profesionales para tomar decisiones informadas, aplicar teorías en el cuidado diario y realizar investigaciones propias de campo. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes históricos del proceso de atención enfermería. Desde la prehistoria, la labor del cuidado del proceso de atención enfermería pues surge con instintos de supervivencia, ya que la mujer era responsable de la atención de los familiares y de cada miembro de su clan, empleando plantas, semillas y remedios naturales. Esto con la intención de darle cuidados paliativos en enfermedades y mantener la salud de ellos. En esta época existían chamanes, brujos o curanderos que realizaban rituales y aplicaban remedios empíricos, esto con la intención de tratar enfermedades y lesiones. En la Edad Antigua, por ejemplo en Egipto, Grecia y Roma, la enfermería se performaba por mujeres de la familia o sacerdotisas, enfocadas en la alimentación, en la higiene y en el cuidado de los enfermos. Hipócrates en el año 460 a.C. y 377 a.C. introdujo métodos basados en la observación y pensamiento racional, alejándose de explicaciones místicas de la enfermedad. Hay algunos precursores de hospitales y de atención organizada en templos y hogares, sentando bases del cuidado sistemático. En la Edad Media, la enfermería tenía una fuerte competencia religiosa, en el que la atención se veía como vocación sagrada y basada en caridad y obediencia. En esta etapa surgen hospitales y monasterios, donde monjes y monjas atendían enfermos, administraban ungüentos y aplicaban cuidados básicos de reposo y alimentación. En este periodo de la Edad Media se consolidaron figuras como las diaconisas,
y las mujeres cristianas, que se dedicaban al cuidado de los pobres y de los enfermos. En el Renacimiento y la Edad Moderna, por ahí del siglo XV-XVIII, incrementó la atención científica y sistemática, donde se incorporaron tratados médicos y la enseñanza de técnicas basadas en la enfermería. Aparecen hospitales civiles y religiosos, donde se establecieron ciertas diferenciaciones en la atención y la capacitación de los cuidadores. En el siglo XIX, Florence Nightingale, de 1820 a 1910, pues es considerada la fundadora de la enfermería moderna. Ella implementa la primera escuela formal de enfermería en Londres en 1860 y desarrolla prácticas higiénicas y sistemáticas en hospitales, especialmente durante la Guerra de Crimea. Se consolidan principios de higiene, cuidado integral y formación profesional para las enfermeras. En el siglo XX se realiza la profesionalización global de la enfermería, donde hay la creación de organizaciones internacionales como la American Nurse Association en 1911 y la Organización Mundial de la Salud, además del establecimiento de programas universitarios, así como de la especialización de las mismas. Se desarrollaron las teorías de enfermería, como la de Virginia Henderson y Madeleine Nenger, que incorporan enfoques fisiológicos, psicológicos y culturales. En el siglo XXI, la enfermería moderna nos incluye especializaciones clínicas, donde encontramos el cuidado intensivo, el cuidado pediátrico, el geriátrico, así como la integración de tecnologías, telemedicina e inteligencia artificial. La pandemia del COVID-19 nos resaltó la importancia de la enfermería en salud pública, lo que nos mostró un rol decisivo en prevención, atención y educación de la comunidad. Que no dista mucho de Florence, ¿no? Esta pandemia de COVID nos remonta a ese entonces de Florence, ¿no? Donde ella adoptó en esos largos pasillos donde estaban esos enfermos, eh, medidas de higiene y de cuidado a estos pacientes. Y nosotros en este periodo de pandemia del COVID-19 implementamos lo mismo, cuidados en atención, aislamientos, mayores medidas de higiene, mayores medidas de seguridad, de protección para el personal, de protección para la familia, de protección para el paciente, que de alguna manera se tendrían que llevar a la práctica en todo momento, porque al final de cuentas son prácticas que deberíamos de llevar a cabo siempre, pero que al día a día y a la práctica se van olvidando o se van dejando a un lado. Si comparamos la atención o más bien la calidad de atención que se daba en el periodo de la pandemia comparado con el actual, pues ya muchos de nosotros ya no utilizamos el cubrebocas, ya no utilizamos los guantes, ya cuando entramos a un aislado, pues ya no utilizamos el Timex, ¿no? Ya no se utiliza el gorro, ya no hay esa característica del aislamiento, ¿no? Del cuidado que se tenía, por ejemplo, de llegar al hogar eh, cambiados de ropa o recién bañados, ¿no? Ah, yo recuerdo ese periodo de trabajo, esa temporada de pandemia, que pues muchos de nosotros, incluyéndome, nos cambiábamos de ropa, ¿no? Inclusive nos bañábamos y ya salíamos con un cambio de ropa. Y llegando a casa era prácticamente quien teníamos un espacio pequeño para podernos cambiar la ropa, meterla en bolsas de plástico y entonces sí ya entrar al hogar, ¿no? Con previo higiene general.
y pues no nos quitábamos el cubrebocas, a veces utilizamos hasta máscaras filtradoras, ¿no? Y en algunas otras, pues el cubrebocas KN95. Y pues todo eso ya se nos ha ido olvidado. Teníamos distancia, tomábamos distancia entre unos y otros y reducíamos la cantidad de las conglomeraciones o los eventos masivos a los que asistíamos, ¿no? Ahora seguimos con la conglomeración, ya no lavamos nuestras manos, ya no utilizamos el cubrebocas, seguimos teniendo contacto persona a persona con, por ejemplo, en los servicios de transporte público, este, ya es difícil encontrar. Antes en los edificios públicos, no nada más en los hospitales y las clínicas y en aquellos de atención de salud, encontrábamos gel para sanitizarnos, para hacer una buena higiene de manos. Encontrábamos en el supermercado, en el restaurante, en la gasolinería, a donde quiera que íbamos. Actualmente ya no, ya se nos olvidó, ya se perdió todo eso. Hasta que vuelva a caer otra pandemia, vamos a recordarlo. Y entonces ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el proceso de atención en enfermería, que yo considero que la gran mayoría tiene bastante eh, conocimiento de ello y lo desarrolla de una manera muy precisa. ¿Por qué todo esto previo al proceso de atención en enfermería? Pues porque este proceso de atención en enfermería va a ser pilar para la atención en salud para el nuevo modelo de atención que se está gestando y que se está tratando de implementar. Y va a ser una de las condicionantes o una de los parámetros de trabajo que nos van a dictar las nuevas reglas o normas de atención en salud, ¿sale? Y entonces tenemos que el proceso de atención enfermero pues consiste en un método de organización estructurado que lleva a los enfermeros y enfermeras a brindar cuidados de manera lógica, científica y centrada en el paciente, garantizando la continuidad, seguridad e integración del cuidado. Su objetivo, pues, es identificar, prevenir y tratar problemas de salud reales o bien potenciales, lo que nos da promoviendo siempre el bienestar y la optimización de los resultados en la atención sanitaria. El proceso de atención de enfermería se centra en la valoración. La valoración, pues, es recoger y organizar información de la salud del paciente, la familia y el entorno. Posterior a ello, tendremos que generar un diagnóstico. El diagnóstico, pues, es identificar problemas reales o potenciales y detectar las necesidades. Este diagnóstico corresponde a los diagnósticos que encontramos en el NAND. Tenemos la planificación, ya que tenemos una valoración, un diagnóstico, vamos a realizar la planificación. Y en la planificación, pues, es establecer un plan de cuidados, objetivos e intervenciones. Esta planificación vamos a encontrar una guía elaborada en el NIC y la ejecución, que es llevar a cabo las intervenciones realizadas, que es llevar a cabo las intervenciones planificadas para realizarlas en las actividades programadas, que lo vamos a encontrar en el NOC. Posterior a ello, debemos de realizar una evaluación. Esta evaluación, pues, es determinar si se han conseguido los objetivos establecidos con la intención de reajustar o redireccionar nuestro proceso de atención en enfermería. El PAE nos asegura que la atención de enfermería sea de manera personalizada, integral y basada en evidencia, lo que nos favorece la continuidad del cuidado y nos permite al profesional tomar decisiones clínicas informadas. Además, prepara a los estudiantes y profesionales de enfermería para enfrentar situaciones complejas en distintos contextos, ya sea clínicos o bien promoviendo el desarrollo de habilidades críticas y prácticas.
También nos fomenta la documentación precisa y el trabajo en equipo dentro de ámbitos sanitarios. ¿Cuáles son las características de un proceso de atención enfermero? Pues que son aplicables de manera global. Tiene una metodología universal que puede aplicarse a cualquier paciente sin importar su edad, género, condición médica o bien su ubicación. Nos garantiza que el proceso sea efectivo en diversos contextos y para diversas poblaciones. Tiene que tener un lenguaje accesible para todos los profesionales, con terminología técnica y científica que sea comprensible para todos los miembros del equipo sanitario, lo que nos facilita la comunicación y la colaboración entre los profesionales de distintas disciplinas en el cuidado del paciente. Debe de llevar un enfoque centrado en el paciente, donde el paciente es el centro del proceso de atención y nos garantiza que sus necesidades, preocupaciones y objetivos sean la principal prioridad. La relación debe ser directa entre el paciente y el profesional, asegurando que el cuidado sea personalizado a cada situación. Debe de llevar un enfoque orientado a la solución. Debe ser diseñado con la finalidad de identificar problemas específicos de salud y planificar intervenciones para ser abordados de manera efectiva, en donde el proceso tiene un objetivo claro, que nos proporciona soluciones prácticas que mejoran el bienestar de nuestros pacientes. Para poder hacer una buena evaluación de nuestros pacientes o de las necesidades que tienen nuestros pacientes y generar un diagnóstico óptimo, tenemos que tener fuentes de información, donde vamos a clasificarlas en fuentes de información primarias y fuentes de información secundarias. Las fuentes de información primarias se refieren a la observación directa, la exploración física, la entrevista, ya sea directa o indirecta. Directa nos referimos cuando la hacemos específicamente o derivada o directa a nuestro paciente, valga la redundancia, e indirecta cuando lo hacemos al acompañante o al familiar de nuestro paciente. Tomamos la información también de estudios de laboratorio o bien de pruebas diagnósticas que se realizan en otras instancias. Las fuentes de datos secundarias, pues nos referimos al expediente clínico, registros previos de enfermería, referencias bibliográficas como son artículos, guías de práctica clínica, la entrevista clínica, que nos permite adquirir información específica para el diagnóstico y facilitar la relación enfermero-enfermera-paciente, y la oportunidad para que el paciente participe de una manera activa en la identificación de sus problemas, así como el establecimiento de objetivos de cuidado. Y entonces vamos a hablar de lo que es la valoración. La valoración, pues, es la identificación de las necesidades y problemas del paciente, así como su familia. Tenemos que detectar factores de riesgo que puedan afectar la salud de nuestros pacientes. Establecer un plan de cuidados individualizado, adaptado a sus necesidades. Evaluar la efectividad de los cuidados y realizar ajustes cuando sea necesario. Se debe proporcionar una atención de enfermería individualizada y personalizada a cada paciente. En la fase del diagnóstico, pues es una fase que nos va a identificar con precisión los problemas de salud y las necesidades de los pacientes, recopilando información durante la valoración y sometiéndola a un análisis crítico. Los diagnósticos enfermeros son afirmaciones claras y precisas que nos describen respuestas alteradas frente a problemas reales o potenciales, donde su objetivo es proporcionar un entendimiento profundo de la situación del paciente
y nos permite diseñar intervenciones adaptadas, perdón, y efectivas. En la planificación tenemos que definir los objetivos y las intervenciones necesarias que nos permiten abordar los problemas identificados en la fase de diagnóstico. La planificación nos incluye un plan de seguimiento con la finalidad de evaluar la efectividad de las intervenciones y realizar ajustes según sea lo necesario. Este proceso es siempre de manera individualizada y alineada con los objetivos generales del tratamiento para garantizar los cuidados de calidad. Y tenemos las fases de la planificación para que nosotros podamos tener una adecuada planificación, o sea, de manera más puntual o más fácil, podemos echar mano de esta herramienta, donde vamos a hacer un análisis de la situación como primera intención. Posterior a ello, tenemos que hacer la fijación de objetivos. Después de que tenemos la fijación de objetivos, tenemos que hacer el diseño de las estrategias. Ya que tenemos el diseño de nuestras estrategias, pues vamos a implementar las estrategias. Posterior a ello, establecer el presupuesto o en nuestro caso los insumos y el tiempo, la disponibilidad y la cantidad de personal. Y como último, pues el control de lo planificado. Y de esa manera, siguiendo estas fases de la planificación, podemos hacer de una manera más sencilla la estructuración de una planificación. Cuando yo tengo objetivos específicos, o más bien cuando yo ya analicé y tengo realmente el diagnóstico implementar o el diagnóstico enfermero específico, entonces puedo generar objetivos alcanzables. Cuando yo no tengo claro el diagnóstico específico o el diagnóstico enfermero, difícilmente voy a obtener objetivos porque difiero o a lo mejor tengo tres, cuatro diagnósticos y de ellos tengo que priorizar para poder alcanzar o para poder generar objetivos. Ya cuando yo tengo un objetivo específico, será más fácil crear estrategias para alcanzar ese objetivo y de alguna manera generar los recursos o acomodar los recursos o, como les decía, los insumos, tiempo, personal, actividades, cuando ya tengo ese objetivo específico. Lo más difícil creo que del plan de atención de enfermería es generar el diagnóstico o concretar el diagnóstico y eh, posterior a ello, pues la planificación del mismo. La planificación tiene etapas. O sea, el jefe ya puso en ese que nos bajemos al aula cuando se acabe la consulta, que porque van a entrar. Y yo así como, pues si también están los médicos, o sea, que, y que a los pues, te vine a preguntar, dije, ¿ustedes dijeron algo como de que se tengan que salir? No, no, yo creo que en la última que pasen, casi como para la salida de ustedes, ¿no? A las 8, 8:30. Por ahí se les activó el micrófono, por favor. Ujú. Cintia nos hace favor con su micrófono. Gracias.
Las etapas de la planificación en el proceso de atención a enfermería incluyen la priorización de necesidades, donde vamos a tener una identificación de los aspectos más urgentes según modelos para la jerarquía de Maslow. El establecimiento de metas, donde la creación de objetivos específicos en función de los problemas se ha detectado en la valoración. El diseño de estrategias de intervención, donde vamos a dar la definición de acciones necesarias para alcanzar los objetivos planeados, así como el registro y la comunicación del plan, donde vamos a llevar a cabo una documentación detallada del plan de cuidados y su comunicación al equipo de salud. ¿Alguien había escuchado hablar de la pirámide jerárquica de Maslow? Una de esas es donde vemos por las necesidades de cada individuo, Es correcto. necesidades básicas, hay necesidades de autoestima y la otra no recuerdo la verdad. Ok, muy bien, muchas gracias. Abraham Maslow tiene una teoría que propuso en 1943, donde sugiere que los seres humanos tienen distintas necesidades, que se presentan en una estructura piramidal, donde las necesidades básicas deben ser satisfechas antes de que surjan motivaciones de niveles superiores. La jerarquía de necesidades de Maslow pues nos organiza las motivaciones humanas en niveles que van desde necesidades básicas de supervivencia hasta la autorrealización. Y entonces tenemos como la primera etapa que corresponde a la fisiológica, donde corresponde a la alimentación, hidratación, descanso, respiración. Cuando nosotros tenemos cubierta esta primera etapa jerárquica de necesidades, podemos ascender a la segunda etapa y esto corresponde a la seguridad. Nos referimos a la seguridad física, seguridad de salud, seguridad laboral, seguridad familiar, seguridad económica y la seguridad del entorno. Cuando tenemos cubierta la etapa fisiológica y la de seguridad, vamos a ascender a la afiliación, donde en esta afiliación tenemos que tener una asociación de pertenencia, de aceptación, de afecto, de amistad y de intimidad. Cuando tenemos cubiertas las tres primeras etapas que corresponden a fisiología, seguridad y afiliación, vamos a ascender al reconocimiento, donde nos va a comprender la autoestima, el respeto, los logros, la confianza y la libertad. Ya que tenemos cubierto el reconocimiento, ascendemos a la última etapa, que es la mejor llamada como la autorrealización, donde vamos a cubrir la moralidad, la creatividad, el éxito personal y la reducción de problemas, así como la plenitud. Y entonces, Maslow sugiere que cuando tenemos el periodo fisiológico o la etapa fisiológica, la de seguridad, la de afiliación, de reconocimiento y de autorrealización cubiertos, somos un ente que tenemos la cobertura de todas nuestras necesidades básicas. Y hasta entonces somos un individuo completo. Y llegamos a la cuarta etapa del proceso de atención en enfermería, que se refiere a la ejecución.
Y en esta etapa se implementan las intervenciones planificadas con la intención de abordar las necesidades de cada paciente. El profesional de enfermería pues lleva a cabo el plan de cuidados individualizado, incluyendo la administración de medicamentos, la realización de procedimientos específicos y las acciones necesarias con la intención de prevenir complicaciones y promover la recuperación. Se evalúa de forma continua la respuesta del paciente, se ajusta el plan de cuidados según sea necesario y pues este es crucial para mantener una comunicación efectiva con el paciente y su familia, lo que nos asegura su comprensión y participación en el proceso de atención. Tenemos la etapa de la evaluación. En esta etapa vamos a medir la efectividad del plan de cuidados implementando, así como se revisan los objetivos establecidos durante la planificación y se comparan los resultados obtenidos. Si los objetivos se han alcanzado, el plan de cuidados puede darse por concluido. En el caso contrario, se analizan las causas y se ajustan según sean las necesidades de nuestro paciente. Se debe de llevar a cabo en la evaluación pues un registro detallado y sistemático del proceso, ya que es esencial para mantener la continuidad del cuidado y nos facilita la colaboración entre los miembros del equipo de enfermería, así como nos asegura las intervenciones y que éstas sean de manera personalizada y adecuada a la evolución de cada paciente. Y entonces vamos a pasar a hablar de lo que es la taxonomía Nanda, Nock y Nick. La taxonomía Nanda, Nock y Nick pues son clasificaciones estandarizadas en el campo de la enfermería que nos permiten a los profesionales formular diagnósticos, planificar intervenciones y evaluar resultados de manera sistemática. La NANDA se centra en los diagnósticos de enfermería. El NIC nos clasifica las intervenciones en enfermería y el NOC se enfoca en los resultados de enfermería, en donde estas tres clasificaciones están interrelacionadas y son fundamentales para la práctica de la enfermería, ya que proporcionan un lenguaje común y práctico, que es estructurado y que nos ayudan a la mejora de la atención al paciente. Estos tres conceptos pueden interrelacionarse a la hora de la planificación de los cuidados de un paciente, ya que es la práctica que se realiza en el proceso de atención de enfermería. El diagnóstico NANDA nos describe las respuestas humanas a problemas de salud, reales o potenciales, permitiendo a los enfermeros identificar necesidades específicas de los pacientes. Esta NANDA se actualiza cada 2 años y está clasificada en dominios y clases, lo que nos facilita una organización coherente y precisa en la evaluación del paciente. Esta taxonomía de diagnósticos es fundamental para el proceso de atención de enfermería, ya que nos permite estructurar la valoración y la planificación de cuidados dirigidos. Los diagnósticos de enfermería son siempre el principio de las interrelaciones, ya que son el segundo paso del proceso enfermero, después de la valoración y antes de la elección de las intervenciones de los resultados. Las intervenciones de enfermería en el NIC pues nos proporcionan un sistema estandarizado de intervenciones que los enfermeros pueden implementar para resolver o mejorar las condiciones identificadas en el diagnóstico. Están organizadas en diversas áreas como fisiológica, psicológica y de seguridad. Cada intervención tiene una definición con actividades específicas y una justificación basada en evidencia.
lo que nos permite asegurar una práctica enfermera fundamentada y consistente. Los resultados de enfermería que están clasificados en el NOC permiten a los enfermeros y enfermeras medir los efectos de las intervenciones a través de resultados específicos, los cuales están diseñados para ser evaluados mediante una escala de medición, lo que nos proporciona datos cuantitativos sobre el estado del paciente. Estos son fundamentales en el seguimiento de la evolución de cada paciente y en la evaluación de la efectividad del plan de cuidados. Los resultados del NOC son específicos, mesurables y ajustables, lo que nos permite un análisis objetivo y continuo de impacto de la atención. ¿Cuáles son los beneficios de la estandarización y la normalización en enfermería mediante la taxonomía NN? Pues el uso del lenguaje estandarizado que nos facilita la comunicación entre los profesionales de enfermería y otros miembros del equipo de salud. Se emplea un sistema de diagnósticos, intervenciones y resultados comunes que se reducen a la ambigüedad en la información compartida y se optimiza la comprensión de la situación de cada paciente. Esta consistencia en la comunicación, pues no solo mejora la calidad de la atención, sino que también nos facilita la documentación clínica y la interoperatividad entre sistemas electrónicos de salud. Aquí está lo que yo les mencionaba con esa parte de la atención a distancia, donde yo si tengo una emergencia, una necesidad de atención en salud y no estoy cerca de mi unidad de atención o me encuentro en algún otro estado de mi país, pues tengo la facilidad de tener esta documentación clínica de manera electrónica y cualquier prestador de servicio de salud tiene la capacidad de poder observar mis antecedentes de atención en salud para poder brindarme una atención más segura y más precisa. Nuestro sistema NN, que significa Nandanik NOC, está sustentado en investigaciones y en la práctica basada en evidencia, lo que nos permite una atención informada y efectiva. Al seguir un plan de cuidados de manera estructurada, los enfermeros y enfermeras pueden implementar intervenciones que han demostrado ser eficaces en condiciones específicas, lo cual nos reduce una variabilidad en la práctica clínica y asegura que los pacientes reciban el cuidado de manera más apropiada y actualizada. La medición de los resultados a través de la taxonomía NOC nos permite evaluar la efectividad del cuidado proporcionado y de alguna manera realizar ajustes en el plan de cuidados si este fuera necesario. Esta capacidad de evaluación cuantitativa pues es crucial porque nos ayuda a mejorar los estándares de atención, ya que nos permite identificar patrones de éxito y áreas de oportunidad en la práctica. La recopilación de estos datos sobre los resultados nos facilitan el desarrollo de investigaciones
que pueden contribuir a mejorar la calidad del cuidado de enfermería en un futuro. Como todo método científico, tenemos desafíos en la implementación. Dentro de los principales desafíos se encuentra la resistencia al cambio y la falta de recursos, lo que platicábamos con su compañera. Algunos enfermeros pueden sentir que el uso de diagnósticos y protocolos estandarizados pues limita su juicio clínico o es innecesariamente rígido. Pero para superar este obstáculo, pues es importante enfatizar los beneficios de la estandarización, así como de esta herramienta que nos puede potenciar la práctica autónoma y del profesional de enfermería. Además, es necesario que los hospitales e instituciones de salud asignen los recursos adecuados para la capacitación continua y el soporte técnico en el uso de la taxonomía Nanda-NIC y NOC. Dentro de las intervenciones que debe de realizar el personal de enfermería, tenemos que son las acciones planificadas y ejecutadas por profesionales de enfermería, con la finalidad de promover, mantener y restablecer la salud de los pacientes. Estas intervenciones se basan en conocimientos científicos y técnicas especializadas y se llevan a cabo en diferentes entornos de atención, como son hospitales, clínicas o bien en hogares para ancianos. El objetivo es proporcionar cuidados individualizados y de calidad centrados en las necesidades específicas de cada paciente, de los cuales podemos incluir desde la administración de medicamentos, curaciones de heridas, la educación del paciente sobre hábitos saludables y el apoyo emocional durante el proceso de enfermedad, ya sea al paciente y al familiar. Lo que es fundamental para garantizar una atención integral y efectiva, contribuyendo así a la mejora de la calidad de vida de cada paciente. Las intervenciones en la enfermería se dividen en diferentes tipos. Tenemos las intervenciones de promoción de la salud, donde se fomenta y se mantiene la salud de los individuos y comunidades. Dentro de estas podemos incluir la educación sobre estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades y la promoción de la actividad física. Otro tipo de intervención de enfermería son la prevención de enfermedades, en donde las enfermeras y enfermeros debemos de evitar que las enfermedades ocurran o se agraven, con la administración de vacunas, el asesoramiento sobre medidas preventivas y la educación sobre la detección temprana de enfermedades. Otro tipo de intervención pues son las intervenciones de cuidados directos. En estas intervenciones vamos a generar la atención directa y física al paciente, donde vamos a incluir el monitoreo de los signos vitales, la administración de medicamentos, la realización de curaciones y la asistencia en la actividad diaria de nuestros pacientes. Tenemos las intervenciones del cuidado de apoyo, donde se proporciona apoyo emocional y psicológico tanto al paciente como a sus familias. Hay un asesoramiento de la escucha activa, la resolución de problemas y la promoción de la autonomía de cada paciente. Tenemos la intervención de cuidados paliativos, que nos ayuda a mejorar la calidad de vida de cada paciente de acuerdo a las enfermedades graves o terminales. Nos ayuda con el control del dolor, el manejo de síntomas y el apoyo emocional, así como la planificación anticipada de los cuidados. De ello, tenemos que saber que para llevar a cabo las intervenciones de enfermería de manera efectiva,
Es necesario contar con las habilidades, técnicas y conocimientos actualizados. Y es muy fundamental establecer una comunicación efectiva con el paciente, brindándole información clara y comprensible sobre su cuidado y animándole a participar activamente en el proceso de recuperación. Para ello, tenemos la enfermería basada en la evidencia, que es la aplicación práctica y meditada de los últimos hallazgos de la investigación durante el cuidado de los pacientes, combinados con la experiencia profesional y las preferencias de los propios usuarios. La enfermería basada en evidencia son los problemas reales y potenciales que afectan a los enfermeros y enfermeras, se plantean como cuestionamientos. La respuesta a los mismos son tomados en consideración durante la toma de decisiones. Esta es una metodología que nos señala que los cuidados que se brindan por parte de los enfermeros y enfermeras deben estar basadas en diversos estudios que nos ofrecen de alguna manera resultados sólidos, no en lo tradicional o en la preferencia personal. Esto nos permite generar cambios permanentes en la práctica clínica que finalmente beneficia a los usuarios. La enfermería basada en evidencia tiene etapas y son 5. La primera es la formulación del problema, donde se genera el planteamiento de la pregunta que se busca resolver. Se consideran los términos claros y concisos y debe ser posible encontrar una respuesta. Esto es a lo que me refería cuando les mencionaba que tenemos que tener diagnósticos específicos y precisos, generando de alguna manera objetivos alcanzables. Posterior a ello, tenemos la búsqueda de la bibliografía, donde vamos a consultar distintas fuentes de información, revistas científicas, libros, catálogos, bases de datos, dando preferencia a aquellas publicaciones en los últimos años hasta obtener la respuesta más adecuada al cuestionamiento planteado. Se dice que la evidencia científica más actual es aquella que se genera de 5 años anteriores a la fecha. Se realiza una búsqueda analítica tomando en consideración la calidad del contenido. Posterior a ello tenemos la tercera etapa, que es la valoración crítica de la información, donde vamos a clasificarlos en función de la calidad metodológica, la importancia y la utilidad para la práctica profesional de la enfermería. La etapa 4 corresponde a poner en práctica los hallazgos científicos, donde vamos a considerar los riesgos, los beneficios y las necesidades, así como las preferencias de las personas a las que van dirigidos los cuidados. A la hora de implementar una práctica novedosa, pues es posible que aparezcan ciertas dificultades, pero es necesario prever todos los obstáculos que puedan aparecer para dar una resolución al mismo. Y la quinta etapa que consideramos la evaluación de los cambios implementados, donde se hace un análisis de las consecuencias de cualquier cambio efectuado en el cuidado de los pacientes para identificar si ha sido productivo o no y cómo es el caso de sus beneficios, daños y costos. La obtención de resultados positivos pues, nos puede llevar a la modificación de la práctica clínica diaria y al alcance importante de la enfermería. Pero todo esto ya está concentrado en Stronach, Nock y Nanda. Este proceso de enfermería basada en evidencia fue lo que se realizó para poder llegar a generar nuestros manuales de Nock, Nick y Nanda. ¿Vale? Esto ya se lleva a cabo, ya está estandarizado, ya no se tiene que realizar. Sí, cuando yo quiero hacer una innovación de cualquiera de estos diagnósticos e implementación de estrategias o de intervenciones o de objetivos y quiero hacer una aportación o quiero hacer una mejora en mi proceso. Así es como se llegó a realizar estos 3 manuales o estos 3 libros, como le quieran llamar.
con evidencia basada en la atención en enfermería. Esto ya está realizado. Sí lo puedo aplicar, sí, siempre y cuando yo quiera tener mejoras en algo que ya está estandarizado y que quiero implementar nuevas estrategias, ¿vale? Sí lo puedo utilizar, pero tengo que tener eh, primero la formulación del problema, después la búsqueda bibliográfica. Les digo que lo más reciente son 5 años a la fecha. Después la valoración de la información, la planificación y la implementación y la evaluación del proceso. El PAE tiene diversas actividades, dentro de las que encontramos las actividades son autónomas, derivadas o de soporte. Las autónomas pues son acciones y procedimientos que el personal de enfermería realiza por su propia iniciativa. En las derivadas requerimos de la colaboración y coordinación entre los distintos profesionales de salud. Y las de soporte se centran en el apoyo para facilitar la labor asistencial del personal de enfermería junto con el equipo de salud. Y entonces las intervenciones autónomas son realizadas por el personal de enfermería de forma independiente, basada en su propio conocimiento y necesidad de orden médico, perdón, y sin necesidad de orden médico. Estas acciones están directamente relacionadas con el diagnóstico y el tratamiento de enfermería y se llevan a cabo para lograr los objetivos de cuidados establecidos. Algunas actividades autónomas son la evaluación de signos vitales, por ejemplo, la administración de medicamentos, la curación de heridas, el manejo de sondas y la movilización de nuestros pacientes. Estas actividades autónomas pues son fundamentales porque nos aplican el juicio clínico y aseguran una atención de calidad adaptada a cada paciente. Las actividades derivadas son aquellas que se realizan por la enfermera a solicitud de otros profesionales de salud. Hablamos médicos, fisioterapeutas, médicos especialistas, radiólogos, y que están relacionadas con el tratamiento médico. Requieren una estrecha colaboración y coordinación entre el equipo de salud. Dentro de estas actividades encontramos como ejemplo la administración de medicamentos, la realización de curaciones y la monitorización de signos vitales. Cuando están regulados, me refiero en horario, dosis, tipo de medicamento, especificaciones de la curación de una herida, por ejemplo. A eso se refiere con actividades derivadas. Alguien más las indicó y el personal de enfermería las ejecuta. Es esencial que la enfermera cuente con el conocimiento necesario para ejecutar estas tareas de manera segura y efectiva, lo que nos garantiza una atención de calidad mediante una comunicación continua con el equipo. Las acciones de soporte son acciones que no están directamente enfocadas en la atención al paciente, sino que tienen como objetivo apoyar la labor asistencial del equipo de salud, como por ejemplo las actividades administrativas, que es la gestión de materiales y equipos, la administración de medicamentos, la comunicación entre profesionales, la documentación, el apoyo educativo y emocional al paciente, así como su familia. Existen diferentes tipos de planes de cuidados en la enfermería. Cada uno de estos está diseñado para adaptarse a situaciones específicas que nos garantiza una atención personal y eficaz. El plan de cuidado individualizado. Este se diseña para cada paciente considerando su evaluación, necesidad, preferencia, edad, género,
cultura, creencia y valores. Nos incluye objetivos claros y acciones personalizadas que van orientadas a mejorar la salud, la calidad de vida y se adopta continuamente a las necesidades de cada paciente para garantizar el bienestar de estos. El plan de cuidado estandarizado. En el plan de cuidado estandarizado tenemos protocolos respaldados por evidencia para problemas de salud específicos, garantizando la atención consistente y de alta calidad, donde nos mejora la seguridad del paciente y nos facilita la comunicación entre el equipo de salud. Este plan de cuidado estandarizado no siempre es adecuado para las necesidades individuales que se requieren con un enfoque personalizado, pero nos facilita el trabajo, porque si nosotros tenemos en nuestra área de trabajo 5 de 10 pacientes que tienen el mismo diagnóstico, podemos utilizar un plan de cuidado estandarizado y en aquellos pacientes que requieran una variante de este plan, podemos individualizar específicamente la acción de esta variante. Y eso nos hará de alguna manera nuestro trabajo más simple y más fácil. Y a eso me refiero con el plan de cuidados estandarizados con modificaciones. Y no es más que la adaptación de un plan de estándar para satisfacer las necesidades individuales. Esto combinando la atención personalizada con eficiencia y calidad, ideal en entornos con pacientes que presentan condiciones similares, pero con particularidades específicas. Existe el plan de cuidado computarizado, que emplea la tecnología informática para gestionar y registrar de forma precisa y accesible las intervenciones y evaluaciones, lo que nos va a facilitar alertas, recordatorios y análisis de datos. Esto nos optimiza la coordinación y mejora la calidad y la experiencia de cada paciente. Y tenemos el plan de cuidados integral. En este plan de cuidados integral se abordan holísticamente las necesidades físicas, emocionales, sociales, espirituales del paciente, que van centradas en la atención personalizada y que establecen una relación terapéutica para mejorar su calidad de vida, siendo especialmente importante en las enfermedades crónicas o bien terminales. Y entonces vamos a recordar de lo que nos hablaba el metaparadigma, ¿no? El individuo, el medio ambiente, la persona y la salud. Y a eso se refiere con el plan de cuidado integral. Existen diferentes tipos de diagnóstico enfermero. El diagnóstico que va enfocado en el problema. Es aquel en el que tenemos un juicio clínico con respecto a una respuesta humana indeseable o a una condición de salud, bien sea un proceso de vida que existe en un individuo, en un cuidador, en una familia, en un grupo o en una comunidad. Tenemos diagnósticos de riesgo. El diagnóstico de riesgo es un juicio clínico sobre la susceptibilidad de un individuo, ya sea un cuidador, una familia, un grupo o comunidad, y que nos ayuda a desarrollar una respuesta humana no deseada a las condiciones de salud o bien a un proceso de vida. Tenemos el diagnóstico de promoción de la salud. Que es un juicio clínico sobre la motivación y el deseo de aumentar el bienestar y actualizar el potencial de salud. Estas respuestas se expresan mediante una disposición que nos ayuda a mejorar comportamientos de salud específicos y se pueden usar en cualquier estado de salud.
En aquellos casos en la que las personas no pueden expresar su propia disposición para mejorar los comportamientos de salud, la enfermera o el enfermero puede identificar y determinar si existe una condición para la promoción de la salud y luego actuar en el nombre del usuario. Las respuestas de promoción de la salud pues pueden existir en un individuo, en un cuidador, en una familia o en un grupo o en una comunidad. Tenemos el diagnóstico de síndrome, que es un juicio clínico relacionado con un grupo específico de diagnósticos de enfermería que ocurren juntos y por lo tanto se abordan mejor juntos y mediante intervenciones similares. Ok. Quisiera saber quién de ustedes maneja en su área de trabajo el proceso de atención de enfermería, quién lo implementa, quién lo lleva a cabo, se les hace sencillo, simple, lo han elaborado. Conmigo en mi trabajo sí se implementan, siempre, siempre se ha implementado desde que empecé y pues sí, sí se lleva a cabo. Igual está, bueno, en nuestras hojas está muy detallado de Nanda, Nikki, Nok y pues se me hace sencillo, se me hace fácil hacerlo ahí. Dulce, ¿usted está en un área de pediatría o de neonatología? Sí, estoy en pediatría, en un hospital de tercer nivel, según. Ah, porque dice que según, Porque nos falta de todo, no tenemos nada de material, nomás tenemos doctores y los enfermeros y todo, pero no tenemos insumos, hacemos mexicanada. oiga, pero ya tiene lo principal, que es el profesional, ¿no? Eso sí, eso sí, tenemos pues ahora sí que todo neonatólogo, pediatra, neumólogo, pediatra, todo eso pues, es eso que sí. Tienen el conocimiento, que eso es muy importante, ¿no? Porque fíjese que hay hospitales que tienen todo el material y todo la infraestructura, pero no tienen médicos especialistas ni enfermeras especialistas. Y ahí está peor, ¿no? Porque, bueno, tenemos todos los insumos, pero no tenemos el conocimiento. Por ejemplo, aquí en el Estado de México existen hospitales maternos infantiles. Hicieron muchos hospitales maternos infantiles. Y tienen la infraestructura, tienen el insumo limitado, pero existe, pero no hay profesionales que quieran trabajar en ellos. No tienen ginecólogo, no tienen obstetras, no tienen pediatras, y no nada más me refiero a los médicos, también al personal de enfermería. Generalmente está auxiliares de enfermería, técnicos, estudiantes y médicos generales. Y no demerito la capacidad que tienen resolutiva de, de estos hospitales o de estos pacientes, ¿no? Pero siempre sí se requiere la presencia de los especialistas cuando pues hay situaciones específicas donde el médico general pues no puede intervenir. Hay hospitales materno-infantiles que están operando médicos generales, están haciendo cesáreas. Ujú. Entonces, por eso le digo que tiene lo básico, ¿no? Pues sí, Y por, sí, todo nos mandan a nosotros, a pesar de que se sabe que pues no se tienen los insumos, pero, pero pues lo sacan los doctores con lo que, lo sacamos pues con lo que se tiene. lo que tiene.
Sí, claro. Y fíjese que esa es esa parte que usted me menciona de que todo les envían, eso es algo que no hemos aprendido de alguna manera, que tenemos niveles de atención y que los niveles de atención tienen una función. Y esa función es que el primer nivel tendría que ser resolutivo en un 80% al menos de todo Ujú. lo que llega a la atención médica o atención clínica. Y que el otro 20% tendría que ser derivado a un segundo nivel. Y entonces ese segundo nivel tendría que darle solución. Pero cuando ese segundo nivel no tiene la capacidad tanto de infraestructura como de personal, como de material, como de insumos, como de conocimiento, entonces ese porcentaje mínimo que se corresponde al 10,8% tendría que ser el que se envíe a un tercer nivel de atención. Y entonces el tercer nivel de atención tendría que darle la solución a todos esos pacientes, ¿no? Y así de esa manera tendría que eh, trabajar nuestro sistema de salud. Más sin embargo, no tenemos esa educación y esa cultura y muchos de nosotros no tenemos el conocimiento que así debería de trabajarse. Eso aunado a la población que considera que todo es una urgencia y todo es una emergencia y que todos deberían de ser atendidos en un hospital, porque pues obviamente tenemos demanda de servicios y es un primer nivel y tiene que resolver al menos el 80% de la atención o de la necesidad clínica de la población, pues es el lugar donde tiene más demanda de servicio. En teoría, así tendría que ser, ¿no? Y entonces eso implica demora en la atención, tiempos de espera prolongados y bueno, pues la reducción de insumos porque todo se tiene que emplear para la atención de estos pacientes. Y entonces si no tenemos una cultura de ello y el paciente dice, bueno, yo no voy a ir a perder la mañana al centro de salud por una gripa que tengo, entonces me voy, trabajo y al rato que yo me sienta más mal, voy a urgencias, ¿no? De un segundo nivel. Pero como entonces todos pensamos y tenemos esa cultura de la misma manera, entonces saturamos el segundo nivel de atención, generalmente el área de urgencias. Y entonces como está saturado, pues dicen, ah, no, aquí ya está lleno. Y entonces terminan con una gripa en un tercer nivel de atención, ¿no? En el área de urgencias. Y como tenemos la política de no rechazo, de cero rechazo, y de que todo lo que se llegue a las instituciones, pues se tiene que atender, entonces ahí tenemos terceros niveles de atención, viendo este, infecciones respiratorias virales, que además solo van a otorgarles un analgésico o un tratamiento sintomático porque al final de cuentas las enfermedades virales respiratorias pues son transitorias, ¿no? Pero por eso tenemos que implementar este tipo de estrategias como la prevención y la promoción a la salud, ¿no? A veces dicen, es que me ponen a dar pláticas, ¿no? Y yo tengo muchas cosas que hacer. Pero si nosotros encontráramos el impacto real que va a tener esta promoción a la salud o el explicarle a las personas que esa es la manera correcta de usar los servicios de salud, entonces no tendríamos altas demandas de servicio en el segundo y en el tercer nivel y por ende se podrían dedicar a realmente darle el tiempo necesario para darle resolución a las patologías que realmente necesitan un segundo o un tercer nivel de atención, ¿no? Y no tendríamos servicios de urgencias saturados por una urgencia que no es una urgencia, ¿no? Ni que es una emergencia tampoco, sino es una falta de cultura y una falta de educación sobre la salud de nuestro país, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, Dulce, y por eso sus insumos pues son reducidos, ¿no? Sí, nos Porque llega mucho a nosotros, lo que siempre nos llega es deshidrataciones, pediátricos, pues, deshidrataciones, cosas que, o sea, uno sabe que dices, ay, pues, cosas muy normales o obvias para nosotros, que, pues, como usted dice, desde el primer nivel no les dicen, pues, y ya llega, no, es que
tiene ya 3 días con diarrea. Y ya, pues ya se nos hace mucho. Y ya con 10 diarrea, 10 pañales que cambiaron en un ratito y así. O sea, ya bien complicados, pues. Y pero pues sí, son cosas que no se dicen desde un primer nivel, que es donde tienen que iniciar todo. Y en el mejor de los casos llega complicado, ¿no? Porque muchas de las veces Ajá. también le echan de su cosecha, ¿no? Es que ya lleva 10 pañales en 3 horas. Y Eh, uno ve al chiquillo y está risa y risa, juegue, juegue, ¿no? Y a ver cómo, descríbame cómo son las heces. No, pues es que ha hecho aguadito, ¿no? Muy aguadito. Sí, y es un lactante, ¿no? Que nosotros sabemos que la alimentación eh, de lactante, pues es la leche materna, y entonces, por obvias razones, su deposición de heces va a ser flojita, ¿no? O va a ser aguadita, o en algunas veces líquida, porque no está consumiendo un sólido. Entonces, ¿de dónde queremos que tenga consistencia esas heces? Y la gran mayoría no son diarreas, ¿no? Recordemos que la condicionante para considerar que es una diarrea son más de 8 deposiciones en 24 horas. Entonces, es que ha hecho 3 veces el día de hoy. Pues eso es normal, eso es muy normal, ¿no? Y bueno, lo bueno que les llegaran con deshidratación, pero les vuelvo a repetir, llegan con una infección viral, perdón, con una enfermedad viral, o bien con trastornos de la alimentación, ¿no? Por ejemplo, en los pacientitos pediátricos, muy común, los cólicos abdominales, ¿no? Por las malas técnicas de la lactancia, por las malas técnicas de la lactación, porque les dan alimentos que no deberían, porque ya el abuelito que le dio el vasito de refresco, y llegan al servicio de urgencias por un cólico abdominal, que, que nosotros sabemos que con aplicación de un poquito de calor, un poquito de masaje y a lo mejor un analgésico, podemos resolver de manera fácil y sencilla en casa. Lo que usted dice, Dulce, ¿no? Lo que se podría hacer desde casa. Pero fíjense que, por ejemplo, yo he observado mucho que eso es parte de la mala educación que tenemos a nuestros pacientes, ¿no? En general, no solo el primer nivel, todos en general, porque todos somos servidores de salud. Entonces, eh, un típico caso, los pacientes que llevan fiebre. Los pacientitos pediátricos que llevan fiebre, ¿qué les hacen? Les ponen que el gorro, que la cobija, que el pasamontañas, que creo que hasta calentadores les ponen para que no se vayan a enfriar mientras salen de casa al hospital. Entonces, si ese pacientito empezó con una temperatura que es una febrícula, no es una fiebre, de 37,5, cuando llega al hospital ya llega con 39 de temperatura, 39 grados centígrados, porque está demasiado tapado. Entonces, si nosotros le decimos a nuestro pacientito o a la familia o al cuidador que tiene que descubrirlo, que lo tiene que bañar con agüita tibia, que hay que darle medios físicos, que lo tiene que hidratar, que hay que ofrecerle agua, de preferencia hay que darle vida suero oral, que se le da cucharaditas, que no se le da en el biberón porque lo va a vomitar, que no se le da con jeringa porque se lisan los electrolitos y de nada le sirve, que tiene que ser a traguitos pequeños, que tiene que ser a cucharadas y de manera continua. Entonces, cuando nosotros les damos esa orientación, tendemos a reducir la cantidad de pacientitos que nos generan una urgencia que no es una urgencia, ¿no? Pero es una educación general que tenemos hacia la población, ¿no? Y yo creo que es posible siempre y cuando nosotros cambiemos ese chip de decir, yo no voy a dar pláticas o yo no voy a orientar a mi paciente. Yo tengo la firme convicción de que por cada vez que ustedes le dan esa explicación a un paciente, esa paciente lo va a replicar con la familia, en el hogar, con la vecina, porque además se comunican, ¿no? Entre la comunidad se comunica y entonces no, 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 mira,
Yo así lo he, y ya no necesité llevarlo al hospital, ¿no? Así se me mejoró. Solo en aquellos salvocondiciones que realmente implique que requiere una atención médica o una intervención clínica, pues sí, llegará con nosotros al hospital, ¿no? O bien no llegará en condiciones de una urgencia cuando realmente podemos tener un control térmico desde nuestro hogar o un control de hidratación adecuado en nuestro hogar con algo tan simple como es un sobre de vida oral. Muchos de nosotros, y no nada más nosotros, sino también la población, no sabemos cómo se hidrata un vida oral porque tiene especificaciones. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema. Pero muy bien, Dulce. Gracias por su participación. Ok, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. La próxima clase vamos a iniciar con las características específicas de un proceso de atención en la enfermería en el área de pediatría. Y hoy no vamos a dejar tarea. Les voy a dejar tarea hasta la próxima clase porque requiero que realicen una investigación sobre algunos signos o escalas que vamos a empezar a ver. ¿Dudas, preguntas hasta aquí de lo que hemos abordado en la clase del día de hoy? Con respecto a sus calificaciones, mm, considero que a más tardar el viernes ya están sus calificaciones del primer parcial. Entonces se las enviaré a su coordinadora de grupo y si ella lo autoriza, las publicaremos en el grupo de WhatsApp. Si no, lo pueden consultar de manera directa con ella o conmigo si así lo requiere. ¿Dudas, preguntas? Ok. Pues damos por terminada la clase del día de hoy. Agradezco mucho su atención, sus aportaciones, sus participaciones siempre son importantes para mí. Tengan bonita tarde. Hasta la próxima semana. Descansen. Gracias, igualmente, maestra.